¿por qué estoy con la posverdad? Porque, por obvias razones. Digo, no hay más que caminar por la calle y uno se va dando cuenta por dónde pasa esto. Estuve en estos viajes tan así de ir y volver. Estuve en Mar del Plata el día viernes en el Congreso Argentino de Psiquiatría y presentando una ponencia en el marco de una mesa llamada Mentime que me gusta, la posverdad de la mente. O sea, ya cuando un concepto empieza a inundar diferentes, a derramarse por diferentes disciplinas, que hasta a los psiquiatras les interesa hablar de la posverdad, ¿cómo no les va a interesar cuando de lo que se trata justamente es de esa línea divisoria imprecisa entre la verdad y la apariencia, que el psiquiatra en general trata desde las categorías médicas, ¿no? Con todo lo que eso implica también de problematización. Estuvo buenísima la discusión, éramos un biólogo, Pedro Beck, un divulgador de la biología, estaba un psiquiatra, Marcelo Chetkov, y yo, y cada uno de su disciplina, y medio como se armó quilombete, porque obviamente el psiquiatra es muy duro con la defensa de la explicación médica sobre la diferencia, sobre las alucinaciones o el mundo de la fantasía, y nosotros desde la filosofía y toda esta masturbación intelectual creativa diciendo ay, no sé qué, nos dio un poco de así diría como de vergüenza viendo al psiquiatra con datos efectivos. Los datos así científicos tienen una contundencia. Después te tomás unos días y los cuestionás, pero de primera van así directo a los botines. Y yo creo que el tema de la posverdad es un tema que hay que trabajar permanentemente. O sea, no es que se trabaja una vez. O sea, hay que entender qué es lo que nos pasa, por qué justamente aceptamos desde un lugar bastante, yo diría, no sé si novedoso, pero muy propio de la época, aceptamos afirmaciones, juicios, explicaciones que aún sabiendo que no cierran necesitamos que sean. La verdad que trabajando la cuestión de la posverdad terminé llegando a un concepto muy propio de la filosofía que es el autoengaño, ¿no? Algo que la filosofía nos debe también en algún punto como respuesta, que es, se puede explicar, y de eso vamos a hablar ahora, mucho sobre la mentira y qué es mentir, pero ¿puede uno mentirse a sí mismo? Esa es como la pregunta, ¿no? Cuando mentir siempre parece ser un acto hacia un otro. ¿Puede uno mentirse a sí mismo? ¿Sabe cuando uno se miente a sí mismo que se está mintiendo? Porque si sabe que se está mintiendo, pero se miente a sí mismo, algo falla, porque mentirse implica que la mentira tenga éxito. O sea, cuando uno miente, ¿sí?, tiene que lograr que el que escucha acepte esa mentira y la invierta, la crea verdad, ¿no? Como dice Nietzsche, la verdad es la mentira más eficiente, porque es la que logra su objetivo. Ahora, cuando uno se miente a sí mismo, uno al mismo tiempo sabe que está mintiendo, que no está diciendo la verdad, pero al mismo tiempo se está teniendo que convencer de lo que uno se engaña de sí mismo. Entonces, como mínimo, uno tiene que ser dos. Y Nietzsche, que en esto la tiene clara, dice, no somos dos, somos miles. O sea, para empezar a pensar la idea del mentirse a sí mismo, del autoengaño, hay que entender que no somos un yo unitario, para entender cómo entonces se arraiga esta idea. Y yo creo que la posverdad tiene mucho de autoengaño, ¿no? Tiene mucho de ese mentirse a sí mismo, del que vamos a hablar ahora en unos minutos, y para eso le debo a mi amigo Beto Quevedo la lectura de este cuento que me dijo, vos estás con la posverdad y toda esa mierda. Bueno, volvete a leer este cuento de Borges y Bioy Casares, de las crónicas de Bustos Domecq, un cuento llamado Esse est percipi, o sea, ser es ser percibido. Y miren de qué manera Borges y Bioy llevan la cuestión de la posverdad al fútbol, y sobre todo al fútbol del pasado, para ver hasta incluso de qué manera desde el pasado nuestros literatos visualizaban el futuro. Dice así: viejo turista de la zona de Núñez y aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el monumental estadio de River. Consternado, consulté al respecto al amigo y doctor Gervasio Montenegro,
miembro de número de la Academia Argentina de Letras. En él hallé el motor que me puso sobre la pista. Su pluma compilaba por aquel entonces a modo de historia panorámica del periodismo nacional, obra llena de méritos en la que se afanaba su secretaria. Las documentaciones de práctica lo habían llevado casualmente a husmear el Busilis. Poco antes de adormecerse del todo, me remitió a un amigo común, Tulio Savastano, presidente del club de fútbol Abasto Juniors, de cuya sede, cita en el edificio Amianto de Avenida Corrientes y Pasteur, me di traslado. Este directivo, Tulio Savastano, pese al régimen doble dieta que lo tiene sometido su médico y vecino doctor Narbondo, mostrábase aún movedizo y ágil. Me encanta el mostrábase. Un tanto enfarolado por el último triunfo de su equipo, recuerden, Abasto Juniors, sobre el combinado canario, se despachó a sus anchas y me confió, mate va, mate viene, pormenores de bulto que aludían a la cuestión sobre el tapete, o sea que había desaparecido el estadio de River. Aunque yo me repitiese que Savastano había sido otrora el compinche de mis mocedades de Agüero, esquina Humahuaca, la majestad del cargo me imponía, y cosa de romper la tirantez, congratúlelo sobre la tramitación del último gol que, a despecho de la intervención de Sarlenga y Parodi, convirtiera el centro half Renovales tras aquel pase histórico de Musante. Sensible a mi adhesión al 11 de Abasto, el prohombre dio una chupada postrimera a la bombilla exhausta, diciendo filosóficamente, como aquel que sueña en voz alta, decía Savastano, lo siguiente: y pensar que fui yo el que inventé esos nombres. ¿Alias?, pregunté gemebundo. ¿Musante no se llama Musante? ¿Renovales no es Renovales? ¿Limardo no es el genuino patronímico del ídolo que aclama a la afición? La respuesta me aflojó todos los miembros. ¿Cómo?, me dijo Savastano. ¿Usted cree todavía en la afición y en los ídolos? ¿Dónde ha vivido don Domecq? En eso entró una ordenanza que parecía un bombero y musitó que Ferrabás, el locutor, quería hablarle al señor. «Ferrabás, el locutor de la voz pastosa», exclamé, «el animador de la sobremesa cordial de las 13:15 y del jabón profumo. Estos mis ojos lo verán tal cual es. ¿De veras que se llama Ferrabás?» «Que espere», ordenó el señor Savastano. «¡Que espere! Perdón, ¿no será más prudente que yo me sacrifique y me retire?», aduje con sincera abnegación. «Ni se le ocurra», contestó Savastano. «Arturo, dígale a Ferrabás que pase, tanto da». Ferrabás hizo con naturalidad su entrada. Yo iba a ofrecerle mi butaca, pero Arturo, el bombero, me disuadió con una de esas miraditas que son como una mesa de aire polar. La voz presidencial dictaminó: «Ferrabás, escúchame, ya hablé con De Filippo y con Camargo, en la próxima fecha pierde Abasto por 2-1. Hay juego recio, pero no vaya a recaer, acuérdese bien, en el pase de Musante a Renovales, que la gente sabe de memoria. Yo quiero imaginación, ¿comprendido? Ya puede retirarse». Junté fuerzas para aventurar la pregunta. «Perdón, debo deducir que el resultado se digita». Savastano literalmente me revolcó en el polvo. «A ver, no hay score, resultado, ni cuadros, ni partidos. Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. La falsa excitación de los locutores nunca los llevó a maliciar que todo es patraña. El último partido de fútbol se jugó en Buenos Aires el día 24 de junio de 1937. Desde aquel preciso momento, el fútbol, al igual que la vasta gama de los deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta ante el camerán». «Señor, ¿quién inventó estas cosas?», atiné a preguntar. «Y nadie lo sabe. Tanto valdría pesquisar a quién se le ocurrieron primero las inauguraciones de escuelas y las visitas fastuosas de testas coronadas. Son cosas que no existen fuera de los estudios de grabación y de las redacciones. Convénzase, Domecq, la publicidad masiva es la contramarca de los tiempos modernos». «Y la conquista del espacio», gemí, «es un programa foráneo, una coproducción yanqui-soviética, un laudable adelanto, no lo neguemos, del espectáculo cientificista». «Presidente, usted me mete miedo», mascuché, sin respetar la vía jerárquica. «¿Entonces en el mundo no pasa nada?». «Muy poco», contestó con su flema inglesa. «Lo que yo no entiendo es su miedo.
El género humano está en casa, repatingado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa amarilla. ¿Qué más quiere Domecq? Es la marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso que se impone. ¿Y si se rompe la ilusión?, dije con un hilo de voz. ¿Qué se va a romper?, me tranquilizó. Por si acaso será una tumba, le prometí. Lo juro por mi adhesión personal, por mi lealtad al equipo, por usted, por Limardo, por Renovales. Diga lo que se le dé la gana. Nadie igual le va a creer. Sonó el teléfono, el presidente portó el tubo al oído y aprovechó la mano libre para indicarme la puerta de salida. Señoras y señores, todo es una ilusión de alguien en la que estamos ahí arrojados, sosegados, tranquilizados, con mucho fármaco. ¿Podremos despertar de algún modo? Nos vamos a la pausa con las pelotas y hablando de esto, muchos mitos.